realidad, del concurso hasta el proyecto ejecutivo no terminó de cambiar la hipótesis estructural, de que estas cajas pisen lo menos posible generando grandes luces, pero lo que terminó pasando es que tenía que terminarse y completarse la construcción de los tabiques, de su techo y la losa para que empiece a trabajar estructuralmente en su totalidad. Entonces ahí es donde empiezan a aparecer constructivamente estos puntales de hormigón que se hormigonaron en cada llenada y que nosotros de alguna manera no entendíamos qué iba a pasar cuando eso se corten. Un amigo que vino a Mar del Plata dijo que había pasado por el museo y me preguntó si habían cambiado la fachada, porque la verdad que le parecían muy feas como habían quedado. Y eso a nosotros nos generaba también bueno, la ansiedad, sí, la ansiedad de que por favor se terminen, se corten para ver, hacíamos los chistes si se iban a caer o no las cajas, no estábamos nunca debajo. La alegría fue cuando empezamos a ver esta situación. Hay videos que no los pudimos agregar, pero creo que filmamos cada agua de demolición de estos puntales. Tal es así que le pedimos a la empresa constructora si nos podía dar uno de estos puntales, estos muertos, nos dijeron que sí, pero pesan como 800, 900 kilos y fue un poco complejo, fue impracticable llevarnos, no debe estar enterrado en la casa de aquel lado. No podíamos llevarlo, pero bueno, tiene que ver con la emoción que es para nosotros y la suerte de que no solo hayamos ganado el concurso, sino que en lo que es la obra pública de un museo frente al mar se haya construido con la relación que tuvimos con la empresa constructora. Tal vez después cuando termine la charla podremos contarles un poco en detalle ese tipo de cosas. Parte de la materialización de esta idea era que nosotros siempre entendimos estos módulos como algo monolítico, como algo entero. En algún momento comentábamos que para nosotros era tan fuerte el concepto que podía ser de adobe, que no nos importaba, pero bueno, después para que se verifique la estructura, se verifique esta monumentalidad, había que entender de qué manera podíamos llegar a esta noción única de caja. Empezamos a hacer unas pruebas bastante feas también sobre las llenadas y ocurrió una situación muy particular que para nosotros, que empezó, como se ve en la foto, fueron los inicios en las fundaciones de las cajas, de los tabiques. Nosotros dábamos por sentado que entre llenada y llenada no iba a haber buña, para poder darle esta idea de un todo. Y nos encontramos con una resistencia inesperada acerca de la forma de construir con hormigón. La empresa constructora estaba muy preocupada porque ellos decían que tenía que tener una buña entre llenada y entre colada y colada de hormigón, porque creían que la gente iba a pasar y iba a decir, eso está mal construido, y la empresa decía, nosotros tenemos que quedar bien, esto tiene que estar bien construido. Y se dio un debate que realmente inesperado hasta de tinte político, porque llegó a haber una reunión entre la empresa constructora, nosotros y el comitente, que es el Ministerio de Infraestructura, en donde no podía ser que no esté la buña. Finalmente el jefe de obra, no digo que lo entendió, pero propuso empezar a construirlo sin buña. Y las pruebas, esto es un gráfico bastante interesante que es las fechas y las probetas de una de las cajas en el despiece. Pues las pruebas estas, para poder cerrar la discusión, se fueron dando acá, bajo tierra, o si salían mal. Y así también la empresa pudo ir mejorando el sistema o la realización y la construcción de estos tabiques y finalmente pudimos llegar a este resultado desde el principio nosotros asumiendo el error propio de la construcción con hormigón, la imperfección propia, que ya a nosotros nos gusta mucho esa imperfección, más allá que entendemos que estaba bastante bien construido, desde un primer momento admitíamos el error, la mancha, la textura, y de hecho a nosotros nos aporta y creemos que con el tiempo se van a ir manchando cada vez más de diferente manera, esta ya es más oscura, esta es más clara, y eso a nosotros nos gusta la idea de que haya finalmente pasado eso. Bueno, ahora Marcos va a desarrollar otra parte de esta charla.
tal? Creo que tiene que ver un poco con la esquizofrenia del estudio, esta charla no esquizofrénica. Incluso el armado de la charla se dio en estos tres módulos como estas tres grandes temáticas, y creo que cada uno de nosotros le dio un perfil particular y tiene que ver con cómo de alguna manera trabajamos en el estudio. Algo de cómo la organizamos en la charla tiene que ver con poder abrir las puertas un poco a esta locura que es trabajar juntos entre cinco. El espacio total. Le puse el nombre a este nuevo fragmento, a esta temática que se desarrolló en el armado del museo, del proyecto. Este es el cenotafio para Newton de Boulez. En realidad simplemente lo traía como carátula para hablar sobre cómo construir un espacio total, cómo construir cómo contener el máximo espacio interior. Parece interesante esta imagen, porque si bien es casi utópica, es interesante cómo la esfera no solamente cubre el máximo espacio posible, sino que además está representando la propia bóveda celeste, ¿no? Es como la expresión máxima de lo que se puede encerrar en un espacio. Y cada una de estas imágenes que estamos trayendo, este croquis que aparece acá, así de feo, son parte de verdad del proceso proyectual. Y nos hicimos eco un poco de la temática, nos pareció interesante, y registramos entre todos nuestros papeles ya olvidados todos esos dibujos que en este dibujo así tan desordenado y feo ya se expresa una idea absolutamente clara que tiene que ver con el espacio total. Schaffer algo comentó sobre esta primera idea del corte programático. En este dibujito aparece esa línea que corta pegada a la planta baja, y después aparece una deformidad hacia arriba. Y básicamente fue una estrategia, ¿no? Confiar en que el programa público, el programa de acceso, de uso más cotidiano, iba a darse en una planta baja, y todo lo que era el espacio de sala iba a poder darse como en otro nivel, ¿no? Distinto al cero. Y este es el corte de la Villa Rotonda, y lo traigo un poco también porque por ahí va a volver a aparecer. Adri creo que va a hablar de esto, pero desde la planta. Yo lo traje un poco porque para hablar sobre la idea, el concepto esto de el piano nobile, ¿no? El piso noble. Y es interesante cómo esa idea apoya sobre un programa los espacios más generosos, ¿no? En este caso de una vivienda, de una villa. Y algo parecido sucedió como concepto, como idea en el museo, entendiendo que las salas iban a ser el espacio noble, el espacio que necesitaba más jerarquía de alguna manera. Aparece en esta perspectiva que es un poco parecida a las perspectivas de Photoshop que mostraba Fer, donde es evidente, además del corte programático, algo que aparecía en este primer croquis, que es haber descubierto que esa idea de piano nobile, de pensar que las salas están en otro nivel, todas juntas ahí arriba, nos permitía pensar con libertad formal y libertad espacial. De hecho, este croquis, que
simplemente tiene de referencia con el museo que aparece ya las células que habló Fer y el corte programático. Sin embargo, la arquitectura era otra. Pero ya había como esta idea, este concepto de que la altura, que por otro lado la tomamos como la máxima posible que nos permitía el código en esta manzana, también nos iba a permitir trabajar con libertad espacial y formal. Esa idea, ese concepto, se empezó a verificar rápidamente en el desarrollo del concurso, y esta es una de las láminas, un corte del propio concurso, donde ya se ve claramente este corte programático que les decía, donde está la planta baja, donde suceden todos los programas más públicos, y donde ya se ve, ya se expresa el espacio de sala. Esa libertad espacial y formal, en realidad nos dimos cuenta que tenía la oportunidad de trabajar con la luz de una manera distinta. Uno cuando piensa que apila losas, el techo siempre es un tema, y nos pareció en esta libertad formal que tenía que tomar un papel preponderante ese techo para las salas. Y de alguna manera algo que sucedió fue que, confiados en esa idea, planteamos que las salas debían ganar el máximo de iluminación y el máximo, lo más parejo posible de iluminación natural. Un poco como un esquema de sala clásica de cómo se expone el arte. Y esa idea casi clásica de exponer el arte, en realidad se llevó, o sea, fue planteado por nosotros casi sin quererlo para el concurso. Confiábamos en que el gran volumen de sala y la neutralidad en sus paredes y en su iluminación iba a permitir cualquier expresión de arte. Y de alguna manera estos jets de iluminación que daban luz cenital pareja, de alguna manera lo estamos entendiendo como un modo casi clásico de cómo exponer arte. Esta es una imagen de la mismísima Marta Minujín en la obra que está acá arriba, hace varias décadas atrás. Lo pongo porque una vez ganado el concurso, nos surgió una primera reflexión, que fue cómo debe mostrarse arte contemporáneo y qué es arte contemporáneo. Y empezamos a hacer como un repaso, un poco con gente que nos ayudó, con personajes que trabajan en el arte, en la curaduría y que dirigen galerías. Tuvimos una serie de reuniones y empezamos a hacer un repaso de cómo se expresaba y qué espacio requería el arte contemporáneo. En esta imagen uno puede ver cómo la ocupación del espacio, la intervención del espacio de sala es un tema en sí mismo. Cómo el arte contemporáneo constantemente juega con las escalas y el salto de escalas, ¿no? Entre el público y la propia obra, ¿no? Descontextualizando la propia escala que uno conoce. Incluso el arte performático, donde el arte deja de ser localizado, ¿no? El arte performático, por definición, se mueve, y de alguna manera todas estas reflexiones sobre cuáles son las expresiones del arte nos íbamos cargando estas ideas para poder repensar y volver a pensar el museo. Es una intervención lumínica sobre un espacio donde ya el propio espacio de exposición queda absolutamente virtualizado. Ya se ha diluido el propio espacio de exposición. Uno pierde las referencias de escala y tamaño. Y a partir de estas reflexiones pasó algo que fue una de las mejores revisiones que tuvo el proyecto desde
desde el concurso a la construcción de los planos de proyecto. Por un lado estaba esta idea que ya les mostré del espacio neutro y con luz cenital, casi como referenciando como ideal el taller en el que trabaja idealmente un artista. Y si bien nos parecía un buen lugar para ir pensando cómo era un área de exposición, también nos dimos cuenta que tenía que tener otros requerimientos esa sala. No podía ser solamente un espacio neutro con iluminación cenital, sino que además tenía que estar cargado con otros condimentos. Y ahí apareció esta idea de que la sala tenía que ser, a su vez, tenía que tener algo de un escenario, de una caja escénica. Un poco por todo el soporte que rodea lo que es un escenario, ¿no? Todas las bambalinas, las tramoyas, que pudieran permitir un poco la construcción de esos ambientes de exposición, un poco como las imágenes que mostraba, ¿no? Donde ya el espacio de exposición es un lugar que ya se interviene, ya se trabaja. En ese sentido, la idea de un escenario apareció como casi como obvia. Y de alguna manera de este entrecruce, de esta primera idea del máximo espacio de volumen de sala, con la posibilidad de tener una luz cenital y con la idea de una caja escénica, nos llevó a poner, bueno, efectivamente, a ver, en el estudio lo que sucedió fue que le pusimos nombre a esto. Y Fer habló de las cajas, la caja 1, caja 2, caja 3, en referencia a cada una. Y para nosotros las salas eran cajas escénicas. Y a partir de esa idea, ese concepto, empezamos a trabajar de cómo reconstruir conceptualmente el espacio de exposición. Acá aparece la primera idea que apareció, que nos dimos cuenta que teníamos que trabajar, era la necesidad de controlar la luz natural. Entonces, de alguna manera, esta primera losa que aparece simplemente lo que deja es algunos lugares donde la luz natural podía filtrarse. Después también comprendimos que el tamaño de esa sala, las luces estructurales, iba a darnos una pista sobre la estructura de ese techo. Sabíamos que tenía una oportunidad por delante, nos estaba ofreciendo una oportunidad para pensar esos techos. Y apareció esta imagen que era de una losa discontinua. Y nos dimos cuenta que esta losa discontinua nos ofrecía la posibilidad de tener como líneas básicas de iluminación. Pero también, ahí fue como, todas estas perspectivas son del momento de proyecto. Le estamos trayendo como la cocina, ¿no? Estábamos cocinando con estas imágenes. Y en este juego, cuando empezamos a construir mentalmente cuáles eran las potencialidades que tenía, nos dimos cuenta que, por ejemplo, estas líneas de iluminación, si se bajaban un poco, podían no solo iluminar hacia abajo la sala, sino que además podían iluminar el cielo raso, con lo que daba una espacialidad de una luz total, absolutamente pareja. Y otra de las temáticas que nos dimos cuenta, y tenía que ver con esta nueva reflexión sobre cómo se expone arte contemporáneo, y que había sido un comentario con los curadores de arte, era la escala. Si bien entendían que la escala de la sala era muy tentadora, era un buen lugar para expresar arte contemporáneo, porque daba todas las libertades, también fue un comentario, ¿cuál es la escala de ese lugar? Ese lugar tenía que poder cambiar su escala. Lo cual representaba un reto, porque no es fácil variar la escala de un espacio como este. Y hay algo en las líneas de iluminación que nos dieron esa pauta. Cómo al bajar esas líneas de iluminación automáticamente la escala cambia de la sala. Tanto así que hasta empezamos a imaginar que podía dar incluso ambientes muy acogedores. Eso es también muy interesante, porque hasta imaginábamos qué tipo de exposiciones se podían hacer ahí, ¿no? Entonces yo imaginaba hasta pequeñas acuarelas colgadas, ¿no? Con una luz muy tenue,
donde estas líneas de iluminación evidentemente transformaban el espacio de exposición. También estas líneas de iluminación nos dieron la pauta de que la libertad de que podía partirse la sala en dos escalas distintas, de una manera o de otra. Y incluso en este juego, jugando nosotros mismos con nuestro propio proyecto, nos dimos cuenta que este nuevo sistema, de alguna manera, esta nueva idea de cómo iluminar la sala, podía dar en sí mismo una intervención en la propia sala. Y para nosotros esta caja escénica se convirtió, como me repite Fer todos los días, en un lienzo en 3D. Nos dimos cuenta que, por un lado, el máximo volumen que podíamos conseguir, sumado con los techos con libertad para operar, y con este nuevo sistema que se nos ocurrió de iluminación, que no era solo de iluminación, sino que además con el paso del tiempo se convirtió en algo mucho más complejo, son unas vigas de iluminación, de audio y datos. Nos dimos cuenta que la caja escénica era un lienzo en 3 dimensiones, o podía ser usado como un lienzo en 3 dimensiones. Lo interesante de todo esto es que todas estas ideas, todos estos conceptos que nos llevó mucho trabajo pensarlos, tuvieron un desarrollo técnico. Hubo que pensarlos, hubo que dibujarlos. Y ahí apareció de vuelta la idea o como oportunidad, la altura máxima. ¿Por qué? Porque por un lado las luces estructurales nos demandaron ese sándwich que ven ahí como techo, como estructura necesaria para soportar la luz de 20 metros promedio que tenía. Pero además nos dimos cuenta que era el lugar necesario para resolver todo este sistema. Y en realidad ahí vuelve la idea del escenario, ¿no? Cualquier escenario necesita de esos espacios para ser operados. Antes quiero contar algo que va a quedar ahí. En realidad también está bueno porque tuvo un desarrollo estructural incluso. Esto que si recorren el museo y ven como estas losas, en realidad está sostenido como tubos estructurales seguidos de losas colgadas. Ahí se ve un poco, ¿no? Hay un tubo central y las otras son... me ayuda. Donde en realidad el techo está sostenido por tubos o por vigas laterales y tubos estructurales de los cuales después cuelgan losas. Por lo cual en realidad lo que uno ve en la sala como una losa continua, es una losa absolutamente discontinua, estructuralmente discontinua. Y lo interesante fue, y yo creo que es una de las etapas más, por lo menos a mí, más enriquecedoras, fue trabajar con otra gente. Y de hecho, esta idea, estas vigas que pensábamos, que imaginábamos, en algún momento había que construirlas, había que pensarlas, había que diseñarlas. Y fue algo muy lindo que estuvimos trabajando junto a un ingeniero industrial, un ingeniero mecánico, que encima es el padre de uno de nosotros. Y fue un trabajo muy lindo porque tuvimos que desarrollar absolutamente todos los elementos de este sistema. Acá se ve cómo la viga en sí mismo era una viga telescópica, se desarrolló la viga, qué ancho tenía, cómo se sostenía, cómo llevaban los datos. Se hicieron dibujos uno en uno, esos planos se imprimieron y después se terminaron usando en la obra. Después nos hizo así en parte, pero fíjense incluso el sistema de poleas, cómo llevaba datos, era telescópico, la viga cómo se sostenía. Algo que sí cambió y que para mí también es algo muy lindo, es que estas vigas están dobladas en chapa y se sostienen a sí mismas, es decir, no tienen estructura interior más que la propia chapa que ven. Todas estas cosas fue un desarrollo que tuvimos que llevar adelante. Y también aparecieron cosas que refuerzan en esta imagen de obra. Está bueno porque se ve el fondo amarillo, uno no sabe qué es eso, en realidad es todo el revestimiento, la aislación térmica de la sala, es una espuma aislante que se proyectó, y después ahí ya se empieza a ver la estructura del durro. Pero lo interesante es que ahí al fondo ven una escalera infinita que va desde el piso de la sala hasta los techos.
Y tiene que ver con esto que contó Fer sobre la idea de la célula. ¿Por qué? Porque cada una de estas salas tenía que tener sus accesos y resolver técnicamente cada una de estas cosas en sí misma. Es decir, no es que uno podía recorrer el museo como un edificio total, sino que cada una de estas células, cada una de estas salas, se resolvía en sí mismo. No, gracias. Tanto así, este es un fragmento de la planta donde ahí se ve una pequeña puerta y el acceso a esa escalera. Todas las salas, en algún lugar, si buscan bien, tiene una puerta que los va a llevar a este lugar. Estos son los techos, esto que le hablaba. Estos son como las pasarelas técnicas en un escenario. Ahí se ve, donde está sacada esta foto, la losa está colgada. Y esa condición permitía que desde esa losa se pueden operar todas las vigas de iluminación. Esta es una foto vieja porque todavía no están las vigas, pero ya se puede intuir. Las vigas, cuando se suben hasta el tope, entran en este espacio y uno puede operar parado en esta losa. Entonces fíjense cómo, además es uno de los espacios, creo que siempre que veníamos a la obra, yo como un niño corría para subir a la escalera y subir a estos espacios, porque son lugares que uno si no conoce nunca, ¿no? Y siempre nos pareció, y piensen que tiene el tamaño de una sala. Fíjense estos planos. Esta es la planta técnica de cada una de las salas. Y un poco con esta idea que contaba Fer de la célula, cada una de las salas tenía que resolver técnicamente no solamente su acceso y cómo resolvía y atendía las vigas de iluminación, sino incluso el aire acondicionado, ¿no? Ahí aparece, ¿no? La sala de aire, que era un recinto en cada una de las cajas. Y la verdad que fue un placer después de mucho tiempo, esto ya casi después de 2 años de obra, cuando finalmente se construyen estas vigas de iluminación, con iluminación, es comprobar cómo ese plano nuevo, esa línea de iluminación, al ponerse en la mitad de la altura de la sala, cambiaba la escala del espacio. Porque, un poco hablaba ahora antes de empezar, uno intuye muchas cosas cuando hace un proyecto, uno lo dibuja, pero la verdad que uno no está seguro cuando hace, hasta que no lo ve. Y la verdad que fue una satisfacción comprobar estas cosas. Incluso, fíjense, apareció como un tema que casi que nos obsesionó. Sabíamos que las salas de exposición tenían que ser neutras, blancas y de paredes operables, es decir, Durlock. Pero nos guardamos el cielo raso. El cielo raso es de hormigón. No sé si hay muchas salas de exposición donde su cielo raso, que por lo general es el lugar donde se cuelgan todas las iluminaciones, donde por lo general pasan todo el aire, es de hormigón. Y también era la necesidad de, en el único lugar que se había recubierto el hormigón, poder dar cuenta de la materialidad y de cada una de estas cajas. Esta losa continua o discontinua, tajeada de hormigón, siempre para nosotros tuvo como un valor accesorio, central, ¿no? Para nosotros era importante conservar esa losa de hormigón vista.